Cuando se me pasaban aquellas crisis de libertinaje, me acometían náuseas horribles. Hacía presa en mí el arrepentimiento y aunque procuraba ahuyentarlo, sentía indecible repugnancia. Mas poco a poco me acostumbré a aquello. A todo me acostumbraba, al fin y al cabo, o más bien, consentía voluntariamente en aguantarlo todo. Pero siempre me quedaba un recurso, que todo lo resolvía a maravilla, y era el refugiarme en cuanto hay de bello y sublime. Claro está que solamente con la imaginación. Soñaba cosas estupendas, me pasaba 3 meses seguidos soñando, metido en mi chiscón, y creedme, en aquellos momentos no me parecía lo más mínimo al señorito que, con la carne de gallina, arreglaba el cuello de su capa de castor alemán. De pronto me convertí en un héroe, mas no se crea que me hubiera agradado recibir la visita de mi corpulento militarcito. Ni siquiera podía acordarme de él en aquellos instantes. Dificilillo sería decir ahora en qué consistían mis imaginaciones ni cómo podía contentarme con ellas, mas lo cierto es que me contentaba. Tras las crisis de libertinaje, venían a lisonjearme los más dulces y vehementes ensueños. Se acompañaban de lloros y pesares, de maldiciones y arrebatos. Gozaba a veces momentos de tan perfecta embriaguez, de tal ventura que ni siquiera, os lo juro, se me ocurría el menor sarcasmo. Tenía fe, esperanza y amor. Efectivamente creía entonces a cierraojos que, por virtud de algún milagro, de alguna circunstancia exterior, todo se dilataría como por encanto, que de pronto se ofrecería a mi vista un horizonte de actividad digna, soberbia y bienhechora, y sobre todo completamente accesible. No hubiera podido decir cuál, pero sí que habría de ser completamente accesible, y que volvería a presentarme en el mundo punto menos que coronado de laureles y jinete en blanco corcel. No podía figurarme a mí mismo desempeñando un papel secundario, y precisamente por eso es por lo que en realidad ocupaba tranquilamente el último puesto. O héroe, o con el fango hasta el pescuezo. Los términos medios no existían para mí, y esa fue la causa de mi perdición. Cuando me hundía en el cielo me consolaba pensando que en otros instantes era un héroe, y el héroe tapaba aquel fango. Un hombre vulgar ha de sentir vergüenza de mancharse, pero un héroe está demasiado alto para que el fango le salpique, y por tanto, puede ensuciarse cuanto quiera. Debo hacer notar que aquellos venates de lo bueno y elevado me acometían en el transcurso de mis juerguecillas, y precisamente cuando me encontraba metido de hoz y de cos en el fangal. Me acometían por rachas, como si quisiesen recordarse a mi memoria. Mas su aparición no detenía mi libertinaje, antes por el contrario lo reanimaba, por efecto del contraste, salpimentándolo para hacerlo más grato. La salsa del licencioso manjar se componía de contradicciones y sufrimientos, juntos con un doloroso análisis interior, y todas esas desazones, grandes y pequeñas, añadían un condimento y dotaban de cierto sentido a mi licencia. Todo esto en el fondo no carecía de cierta profundidad. ¿Hubiera yo podido, si no, condescender con un libertinaje soso y vil y echarme encima todo aquel barro? ¿Qué encanto hubiera tenido para mí capaz de sacarme de casa por la noche? No, señor mío, yo justificaba todo eso con nobilísimas excusas. Pero cuánto amor, Dios mío, cuánto amor no he sentido así en mis ensueños, en aquellas zambullidas en todo lo bello y sublime. Cierto que era un amor fantástico, inaplicable a ninguna obra humana, mas rebosaba de él mi alma en tal medida que verdaderamente no sentía yo la necesidad de darle aplicación alguna. Eso habría sido un lujo inútil. Por lo demás, todo acababa a las 1000 maravillas mediante un retorno indolente y embriagador del arte, es decir, a las formas más bellas de la creación, hechas y derechas, tomadas de los poetas y novelistas y acomodadas a todos los servicios y exigencias. Yo, por supuesto, triunfo sobre todo el mundo. Todo el género humano queda hundido en el polvo y ha de reconocer de buen grado mis perfecciones, y yo, en cambio, los perdono a todos. Soy poeta distinguido, tengo asiento en la cámara, me vuelvo afable. Logro reunir muchos millones y al punto se los entrego a la humanidad y hago confesión pública de todas mis culpas, que claro está que no son verdaderas y simples culpas, sino que encierran mucho de bello y sublime, a lo Manfredo. Todos rompen a llorar y me abrazan, si tal no hicieran serían unos imbéciles.
y yo me largo, descalzo y muerto de hambre, a predicar nuevas ideas y derroto a los retrógrados en Austerlitz. Enseguida, las músicas tocan una marcha, queda proclamada la amnistía y el Papa da muestras de querer irse de Roma y afincarse en el Brasil. Luego se organiza un baile para que asista a él toda Italia en la Villa Borghese, que está a orillas del lago de Como, porque el lago de Como se traslada expresamente a Roma con ocasión de tal solemnidad. Siguen luego la escena entre la hierba, etcétera, etcétera. ¿No lo sabéis? ¿Diréis que es tan tribal como cobarde sacar todo esto a relucir? Después de tantos deliquios y lloros míos como os he confesado. Pero, ¿por qué había de estar mal? ¿Creéis acaso que a mí me da vergüenza de ello y que todo eso sea más estúpido que cualquier otro episodio de vuestra vida, caballeros? Aparte que, tenedlo por seguro, había ciertas cosas muy bien urdidas. No todo ocurría a orillas del lago de Como, mas no obstante, tenéis razón, era verdaderamente trivial y cobarde. Y aún mayor cobardía acusa en mí el haber empezado a disculparme con vosotros, y mayor cobardía aún el detenerme a hacer esta reflexión. Me basta con lo dicho, pues de lo contrario sería el cuento de nunca acabar. Iríamos de cobardía en cobardía, y siempre la última parecería la más gorda. No era yo capaz de pasarme dándole vueltas a la imaginación más de 3 meses seguidos, y empezaba ya a sentir la comezón irresistible de lanzarme otra vez al mundo. Lanzarme al mundo significaba para mí ir a ver al jefe de mi negociado, Antón Antonich Sietochkin. Aquel era el único y constante conocimiento de toda mi vida, y ahora me asombro de tal circunstancia. Mas tampoco iba a visitarlo sino cuando me daba por ahí, y cuando mis ensueños me exaltaban a un grado tal de dicha que se me hacía absolutamente preciso echarme sin tardanza en brazos de los hombres y de la humanidad toda. Y para eso hay que contar al menos con un hombre efectivo, con un hombre de carne y hueso. Por lo demás, había que presentarse en casa de Antón Antonich un martes, era su día de recepción, y se hacía menester, por tanto, arreglárselas de modo que precisamente el deseo de abrazar a la humanidad coincidiese con un martes. El tal Antón Antonich vivía en Piat Uglov, en un cuarto piso, con 4 habitaciones, bajas de techo y muy reducidas, que parecían tiznadas de humo y pobrísimas. Tenía 2 hijas, además de su hermana, que servía el té. Una de las muchachas tenía 13 años, la otra 14. Ambas tenían la nariz respingona y me infundían indecible cortedad porque cuchicheaban entre sí y se reían. El dueño de la casa se encontraba, por lo general, en su gabinete, sentado en un canapé, ante una mesa. Lo acompañaba invariablemente algún visitante, con el pelo blanco, empleado en las nuestras o en otras oficinas. Nunca me encontré allí con más de 2 o 3 visitas, siempre las mismas. Hablaban de la cosa pública, del Senado, de los sueldos y ascensos, de su excelencia, del modo de agradarlo, etcétera, etcétera. Yo tenía la paciencia de estarme allí como un pasmarote, entre aquellos personajes y escucharlos sin acertar ni atreverme a trabar conversación con ellos. Me volvía estúpido. Sudores me corrían por el cuerpo. Sentía amagos de parálisis, pero aquello era bueno y provechoso. De vuelta a casa, aplazaba siempre para más adelante mi ansia de abrazar a la humanidad entera. Tenía yo, sin embargo, otro conocimiento, el de Simonov, mi antiguo condiscípulo. Tenía también otros muchos compañeros de colegio en Petersburgo, mas no me trataba con ellos y había de saludarlos cuando me los tropezaba en la calle. Capaz hubiera sido de pedir mi traslado, a fin de no encontrarme con ellos y romper definitivamente con mi aborrecible infancia. Maldita sea la escuela y malditos aquellos horribles días, propios de un presidio. En una palabra, que tan pronto como me vi libre, me di prisa en apartarme de mis condiscípulos. Solo había 2 o 3 a los que todavía saludaba cuando nos encontrábamos. Uno de ellos era el tal Simonov, que en nada había descollado en el colegio. Era de un carácter apacible e igual, y a todo eso añadía cierto espíritu de independencia y hasta honradez. Yo había pasado con él muy buenos ratos, aunque breves. Era evidente que aquellos recuerdos lo enojaban, como si temiese que yo volviera a adoptar con él el tono de otro tiempo. Maliciaba yo que sentía por mí cierta repugnancia, mas no estando seguro del todo, iba a visitarlo. Pero un jueves, como no pudiese sufrir más mi aislamiento y sabiendo que los jueves Antón Antonich
No abría la puerta a nadie. Hube de acordarme de Simonov. En tanto subía las escaleras hasta el cuarto piso, iba yo pensando para mis adentros que el tal Simonov estaba harto de mí y me mandaría a Noramala. Mas me ocurría siempre que semejantes consideraciones, como si me las hiciera de encargo, me impulsaban más todavía a comprometerme en una situación equívoca. Entré. Hacía un año casi que no había visto a Simonov.